Pero hay una cosa en la cual siempre hacemos el retorno porque uno de los graves problemas en Venezuela es en la oferta política, el tema de la educación. Y se insiste mucho en que la educación es el ascensor social, pero no terminamos de ver el bosque y nos enredamos en un solo arbolito. Resulta que el gran problema en Venezuela es la propiedad y el Estado de Derecho que permita respetar la propiedad, respetar los contratos en las transacciones de los propietarios y la capacidad de defender esa propiedad. ¿Y por qué digo que es una estafa? Bueno, porque históricamente los socialistas en el siglo pasado se centraron en hacer una enorme inversión en la educación, pero básicamente porque era el sitio para colocar cargos y colocar activistas comunistas para que vivieran echando el cuento, pero sin mayor esfuerzo y sobre todo que pudieran nivelarse desde el nivel de los profesores, sobre todo los universitarios, con los empleados de las corporaciones privadas que generaban valor y generaban productos. Le voy a explicar un poquito más. Resulta que en la Venezuela que comienza a partir de 1958, el periodo de arranque, la segunda etapa de la democracia, hasta 1998, cuando llegamos a la desgracia del Sambo de Sabaneta, se hicieron enormes esfuerzos en tres argumentaciones. 1, la libertad de cátedra. 2, la autonomía universitaria. Y 3, la inversión del gobierno en la educación, pero sobre todo en la educación universitaria. ¿Y por qué digo que es una gran estafa? Bueno, véalo en los resultados. ¿Cuántos ciudadanos fueron formados prácticamente de gratis en el sistema de educación pública? Cientos de miles de venezolanos. Y mi pregunta es, ¿cuántos de esos cientos de miles de venezolanos aplicaron los conocimientos para generar riqueza, para generar empresas o para hacer crecer las empresas que estaban instaladas? Yo creo que en esas cifras estamos raspados. La otra gran pregunta es, ¿cuánta de esa inversión fue a carreras libres como la medicina, las ingenierías, las matemáticas puras o los ingenieros mecánicos, ingenieros civiles para desarrollar empresas? Revise usted cuántos fueron los egresados de las facultades de FAES. Es decir, en Venezuela producimos economistas, sociólogos, periodistas para tirar pa'l techo. Y la pregunta es, ¿cuántos de esos individuos han sembrado una mata de maíz o han producido una mata de café o han despipado una mata de café? De eso no tenemos cuenta. Es más, revise todos los egresados de las facultades de agronomía y de zootecnia y de veterinaria y revise cuántos de estos hombres, estos individuos o damas están trabajando en el mundo privado. El grueso de todos los egresados de esas facultades fueron a trabajar como empleados de las grandes corporaciones que vendían medicina veterinaria o que vendían semillas o que vendían fungicidas. Revíselo para que usted vea y revise cuántos de estos individuos fueron a trabajar en el fondo de su papá o de su abuelo o fueron a desarrollar la tierra de sus padres. Muy pocos. ¿Cuántos de esos ingenieros aplicaron la ingeniería en el desarrollo ganadero venezolano? Muy poco. Entonces, ¿qué significó? Que toda la gran inversión en la educación que se hizo se perdió. ¿Por qué? Porque no había propiedad. Y al no haber propiedad, no hay cómo garantizar que tú puedas pedir un crédito, un financiamiento para desarrollar un pedazo de tierra o para comprar un pedazo de tierra. Entonces, en el fondo, Venezuela se desarrolló con inversión en cash,
el grueso de la inversión, pero sobre todo que la tecnología no se aplicó en el campo porque aquellas personas que se graduaron para eso se fueron a trabajar en otras latitudes, en otras actividades, porque además no tenían que cumplir. Tú agarrabas, te graduabas de veterinario y colgabas el título y te ibas a trabajar, era de vendedor, pero no ibas a trabajar en el desarrollo de vacunas o de mejoramiento genético en los rebaños para tener mayor productividad. No tenías un desarrollo aguas abajo de cómo aprovechar la ganadería de extensión y aprovechar los sistemas como el de pastoreo racional intensivo para generar mayor productividad en los rebaños de leche o de cabras o de ovejos o de cerdos a pastoreo. Nada de eso fue aplicado más allá que los desarrollos de ganaderos individuales o de asociaciones individuales que se fajaron en eso porque sí vieron la necesidad de la ingeniería aplicada. Pero todo ese caudal de hombres y mujeres que se formaron se perdieron. O si no, vaya a revisar dónde están. Más de 50.000 millones de dólares que se invirtieron en la educación venezolana desde 1958 hasta 1998. ¿Dónde están? Por supuesto, extraordinarios profesionales venezolanos, sí. Todo eso costó una bola real y hoy son los médicos en Chile, son médicos en Argentina, son médicos en Perú, son médicos en Ecuador, son médicos en Panamá, pero no son médicos aquí. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que en Venezuela no calculamos bien cuánto tenía que pagársele a los médicos y entonces se les hizo fácil irse porque no había compromiso. Entonces, ¿de qué sirve usted dar la carrera de medicina gratis? Solamente te pagan en la rural y el resto del tiempo se van porque no hay condiciones, porque no se respetan las condiciones de contratación y el Estado no paga unos salarios competitivos para un médico que lo sigue formando, que le das un posgrado, que le das un doctorado, pero independientemente de eso tienes que pagarle. Entonces, nosotros en lo que hemos fallado en estos últimos 70 años, desde 1958 hasta la actualidad, o desde la época de Pérez Jiménez cuando se produce el cambio hasta la actualidad, es que nunca fuimos propietarios. Y al no ser propietarios y no tener la capacidad de defender nuestro predio legalmente, vino cualquier papanatas y te confisca y no te puedes defender legalmente. Porque ¿de qué sirve que te invadan la finca y tú no le puedas volar 2 tiros a tus invasores y hacer respetar tu predio? Y máxime cuando después entonces se inventaron la maldita ley de tierras traída de Cuba para terminarte de confiscar. Pero además que mucha gente que tiene hoy sus fincas no las pueden poner en garantías en los bancos porque la propiedad no vale como garantía. Imagínate que es más importante poner tu casa en garantía en un banco que una finca que puede valer una fortuna con todo y lo que tienes adentro. Ese es el tipo de cosas sobre las cuales hay que exigir un argumento, una oferta política a la señora Machado, porque el problema no es plantear la privatización de PDVSA y las industrias del Estado. El problema es que hay que exigir un cambio en la propiedad, porque ese cuento de la educación y la inversión en educación, mira, vale, los estados tienen que enseñar a la gente a leer y escribir, y eso es primaria y máximo bachillerato, pero que salgan con una tarea, porque de allí en adelante la universidad es una actividad que de acuerdo a la necesidad de la industria, ellos verán si invierten en las facultades de lo que necesitan y verán si pagan las becas de los alumnos que necesitan. Pero no puede seguir el país graduando economistas, sociólogos y periodistas por la libre cuando eso no genera riqueza y en el fondo van a ser burócratas empleados del Estado. Eso hay que cambiarlo, eso hay que sincerizarlo, porque el día que la gente sea propietaria,
usted verá si un finquero manda a su hijo a la universidad si tiene necesidad, o más bien si le enseña a ser soldador, a ser carpintero y a ser un extraordinario pastor de ganado, o si le enseña a cultivar de la forma más eficiente de acuerdo a las últimas semillas que están produciendo los holandeses o los gringos con los mejores fungicidas. Eso es lo que necesitamos para tener muchísimos empleos y muchísima gente próspera, porque a la gente no le importa tener un título, a la gente lo que le importa es tener plata en la chácara para poder comprar lo que le dé la perra gana. Cuando usted llega a la tienda de Victoria's Secret a comprarle pantaleticas a una carajita, ahí no están viendo si usted es médico, si usted es PhD, ahí lo que importa es que usted pague. Así usted sea cualquier Felipe que viene bajando del cobre y acaba de vender 4 sacos de cebolla para comprarle unas tucas a una chama. Entonces ese es el tipo de realidades que estamos exigiendo, porque de nada sirve seguir pidiendo presupuesto para las universidades para graduar ¿qué? Para pagar ¿qué? Una nómina de profesores comunistas. Mire el resultado que nos dejó en nuestras universidades darle aforo a todo ese poco de comunistas que venían de Chile y de España. Y mire lo que tenemos hoy: adoctrinamiento en vez de tener educación y formación. Entonces tenemos que preocuparnos más por la propiedad y por la capacidad que tengamos para armarnos para defender nuestra propiedad, porque la gente lo que quiere es ser próspera. El futuro de la humanidad es: yo quiero trabajar, yo quiero un empleo para poder tener dinero. Y dependiendo de la necesidad de los empleos que haya de oferta en el mercado, yo me formaré para eso. Pero si lo que hay es trabajo para un tipo que sepa colocar un sistema de riego, pues en eso te tendrás que especializar. Cuando hayan industrias para el procesamiento de comida, entonces te formarás como ingeniero mecánico, electrónico, o en informática, o ingeniero en alimentos. Pero es la necesidad del mercado, no lo que se le ocurra a un burócrata para meterle plata a unas universidades, para entregar títulos por doquier, y entonces todos los titulados venezolanos trabajando de riders en España, en México, en Colombia, por todo el planeta, porque toda esa inversión se perdió, porque en realidad no supimos dar lo más importante que tiene que tener una nación, que es la propiedad en manos de sus ciudadanos. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.